Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les agradecemos hayan podido conectarse y estar presentes en esta tarde para poder presenciar la segunda de las conferencias, parte de la primera jornada de conferencias de la Federación Mexicana de Gimnasia. Es para nosotros siempre un gusto poder presentar a todos ustedes temas de interés y que pueden ser productivos y muy provechosos para la aplicación tanto en sus estados, asociaciones, clubes y gimnasios. Esperamos que sea de agrado a todos ustedes lo que tenemos el día de hoy por ofrecerles inicio presentando a la gran personalidad que tenemos el honor de contar el día de hoy para ofrecer esta conferencia y charla al respecto de los principios y las bases de la administración deportiva. Un tema que es de un gran interés, que tiene un bagaje muy amplio y grandes contenidos, y que, bueno, en el término de los próximos minutos, de manera resumida pero muy concisa, nos harán tener conocimiento sobre muchas situaciones que serán bastante productivas y de mucho beneficio para nosotros. Se encuentra con nosotros el día de hoy el doctor Otón Díaz Valenzuela. El doctor Otón Díaz es doctor en alta dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México. Es maestro en Administración de Organizaciones por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en Gestión y Organizaciones Deportivas por la Universidad de Lleida en España, esto en coordinación con el Comité Olímpico Internacional. Dentro de sus actividades docentes, se ha desempeñado como profesor de la asignatura de la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México, como profesor de la maestría en Ciencias del Deporte y Universidad la INCA, y cuenta con publicaciones. Ha sido autor del libro Administración y Dirección del Deporte editorial Fénix en México y del libro La Administración del Deporte del editorial Paidotribo. En su experiencia laboral, pues sin más, hoy se presenta como el presidente ejecutivo de los Diablos Rojos del México y ha estado a cargo de grandes funciones a través de la presidencia en su momento de la Federación Mexicana de Canotaje. Fungió como subdirector general de calidad para el deporte en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y como director general de la Fundación Alfredo Harp Elú para el deporte. Sin más, agradeciendo nuevamente la asistencia, estos momentos para acompañarnos y para estar con nosotros y darnos mucho de su conocimiento, cedo la palabra al doctor Otón Díaz, quien queda con ustedes para poder ser partícipe en esta primera jornada de conferencias de la Federación Mexicana de Gimnasia. Adelante, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros. Gustavo, pues bueno, antes que nada sabes que eres mi amigo y luego con mucho gusto. Espero que a todos los que están hoy presentes pues les sea de utilidad, es sobre todo, como dijo Gustavo, pues el tratar de sembrar una semilla que creo yo es muy importante y que a veces se deja de lado en la parte del deporte. Nos abocamos mucho a todos los temas que tienen que ver con el alto rendimiento, que tienen que ver con la preparación de los atletas y dejamos de lado cosas, yo creo que muy interesantes, que tienen que ver con cómo llevar de la mejor manera a nuestra organización. En este sentido, pues bueno, estoy presentándoles el día de hoy un poco lo que necesita para ser un dirigente en el ámbito del deporte desde mi punto de vista. Voy a utilizar algunas frases, sobre todo frases de gente que, pues bueno, es reconocida a nivel mundial y creo que por todo mundo. Realmente alguien podrá cuestionar alguno de ellos, pero en términos generales es gente muy connotada. Entonces, si me lo permiten, pasamos a la siguiente lámina. Aquí yo lo que les puedo platicar un poco es que es importante conocer lo que es el negocio del deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy ustedes están en la gimnasia y tal vez, pues bueno, ese amor por su deporte los lleve a que muchos años y siempre incluso puedan estar enfocados a este deporte, pero hay otros segmentos, otros lugares en los que en el deporte se puede hacer dinero, en donde en el deporte se pueden encontrar opciones laborales y precisamente, pues bueno, hablar del deporte profesional. Hoy yo les puedo decir que, bueno, en el caso del béisbol, sin ser el deporte más importante, pues realmente la gente que está dentro del béisbol es gente que tiene pues realmente
pues ingresos importantes de los jugadores, los directivos, es gente que realmente pues ya, y sobre todo habiendo conocido la parte del deporte amateur, pues sí hay una gran diferencia. La parte de las marcas, que bueno, evidentemente también en el deporte, pues desde que Nike empezó a transformar y se convirtió en una marca que hoy por hoy vale millones de dólares y que en muchos casos ni siquiera tiene fábricas para todo lo que son sus productos, y lo único que ha creado y ha fortalecido es una marca, una imagen. Y bueno, ahora pues junto con lo que es esta parte de Jordan, pues ha hecho cosas extraordinarias y vino a transformar muchísimo, ¿no? Los que estábamos en los años 70 viviendo el deporte, pues veíamos que Adidas era el líder y nunca nos imaginamos que alguien pudiera quitarle ese liderazgo, y de una manera muy rápida y con acciones pues muy enfocadas hacia la parte del marketing, pues logró ser lo que hoy por hoy es, ¿no? Una marca pues que incluso para muchos es la número uno y en el marketing sin duda lo es, ¿no? La parte de patrocinios, hoy por hoy, pues bueno, todos nuestros eventos, todas las actividades que hacemos, nuestros deportistas, pues requieren dinero, ¿no? Y entonces, en ese sentido, otra cosa que es muy importante o que se puede hacer es cómo convierto ese evento, cómo convierto a ese deportista en un producto para poderlo vender y obtener recursos, es otra de las formas, ¿no? Quien hoy sabe conseguir patrocinios, pues prácticamente tiene un lugar en cualquier organización, con deportistas, con muchas cosas, porque realmente pues lo que más hace falta en nuestro ámbito es precisamente los recursos económicos. La parte de productos deportivos, pues bueno, también, ¿no? Es, creo que algo muy común que ahora vemos que marcas que anteriormente se dedicaban a otros segmentos, a otros sectores, hoy por hoy están tomando al deporte como opción. Y bueno, yo creo que hoy, por ejemplo, la parte pues, de los zapatos, de los sneakers, de los tenis como tal, ustedes ya ven hoy pues que las marcas más prestigiosas, antes que tener zapatos, ya tienen zapatos tenis, y de alguna manera pues esto ha venido a dar una transformación global. El mercado del deporte es tan amplio y tan diverso que permite pues aquellas fábricas que empiezan a tener a lo mejor problemas, y me refiero, por darles un ejemplo, ¿no? Hay una marca aquí en el béisbol que es, la marca es el Siglo. Por ejemplo, esa era una fábrica que hacía uniformes para empleados, digamos, sobre todo para obreros, ¿no? Y de buenas a primeras, el dueño, bueno, no es más, el nieto del dueño era un aficionado al béisbol y encontró pues un gusto por hacer en primera instancia el uniforme del equipo al cual le iba él, que era los Venados de Mazatlán, y de ahí hoy ha convertido un consorcio en donde prácticamente 12 equipos de la Liga Mexicana, prácticamente de 7 de 8 equipos de la Liga del Pacífico, pues son vestidos o utilizan productos precisamente de esta persona, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros vemos la oportunidad de que hay empresas que hoy no están siendo exitosas y que tal vez con un cambio de enfoque podemos nosotros, con el conocimiento del deporte que tenemos, convertirlas en verdaderos negocios con mucho mejores utilidades. La parte de los servicios deportivos, creo que ahí pues muchos de nosotros estamos inmersos. Ustedes específicamente pues en el servicio deportivo que se da hacia la persona que quiere practicar un deporte. Yo estoy en el segmento de la gente que quiere ver un deporte como esparcimiento, como diversión, y ambos son sectores muy importantes en donde es fundamental entender la parte del cliente, pero también es evidentemente una gran oportunidad para nosotros porque la gama de opciones que tenemos para brindar estos servicios pues es verdaderamente amplia, ¿no? El hablar de capacitación, bueno, yo creo que es evidentemente un tema que hoy por hoy ha ido creciendo, incluso hoy con la pandemia, pues hemos visto cómo se han hecho muchos esfuerzos, algunos gratuitos, como es el caso de lo que está haciendo hoy Gustavo Salazar con la federación,
pero también mucha gente está empezando a ver cómo la educación a distancia, cómo es importante el poderse mantener con un perfil adecuado para poder realizar las tareas que tenemos dentro de nuestros empleos o de aquello que queremos hacer, ya sea como un sueño o como alguna intención de crecimiento personal, ¿no? La parte de exposiciones y eventos, pues también es un negocio muy importante. Creo que, pues bueno, hemos visto cómo a lo largo del tiempo, pues ha habido compañías que se han volcado hacia este tipo de eventos y pues hay Expo 15 años, Expo Tu Bautizo, y realmente en la parte del deporte creo que no ha habido esa visión de negocio para entender y lograr hacer verdaderamente, digamos, sobre todo la parte de exposiciones de una magnitud que pues realmente reflejen la importancia de un sector tan trascendente como es el deportivo. La siguiente, por favor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchas opciones, ¿sí? Y por eso mismo yo veo al deporte como algo que realmente puede convertirse en la forma de vida de muchas gentes. Y ahí, pues bueno, es algo pues que dejo en la mesa para ustedes, de aquello pues en donde pueden pues a lo mejor tener aspiraciones o buscar. Hay veces que se nos cierran algunas puertas y en la lámina anterior pues hay pues creo que muchas puertas y ventanas que pueden ser de utilidad para pensar en cambiar, en hacer cosas diferentes, cosas que puedan pues, ser tanto muy padres para nosotros y que nos gusten, como también tener la parte pues, de un buen ingreso que al final del día el dinero no es la felicidad, pero ayuda muchísimo, ¿no? El deporte hoy por hoy ha tomado una gran relevancia porque cada vez atiende más necesidades de la gente. Y esto es, pues bueno, todos hablamos del deporte para la salud, hablamos pues evidentemente de que pues el estrés pues, requiere de ciertas actividades físicas para poderlo controlar, para poder mejorar nuestra situación, sobre todo en esos momentos como los que hay hoy por hoy, pues estamos en una pandemia y pues sí es una diferencia importante, ¿no? Quien hace actividad física, pues ya incluso hay estudios pues que tiene un comportamiento y una, digamos, una resiliencia mucho mayor que la gente que ha permanecido sedentaria. La parte estética también, la parte estética que al final del día nos permite, pues hoy tener una cultura en donde es muy bien vista una persona atlética, una persona pues con un trabajo de su cuerpo bastante, pues digamos, en tiempo utilizado. Hoy, pues bueno, el marcar el abdomen, son cosas que pues hoy la parte de la moda, la parte de la sociedad lo reconocen y bueno, es algo que también, pues bueno, es parte importante. Yo creo que es difícil hoy encontrar una persona que en un cargo, pues, deportivo, en un cargo, pues, que de alguna manera realmente quiera verse, pues, tal cual como directivo, no cuide esta parte estética a través de la preparación física. La parte de pertenencia. Ustedes saben, hoy las redes sociales, hoy pues toda la tecnología que tenemos, pues realmente pues estamos, digámoslo así, muy cerca de los que están lejos, pero nos hemos alejado de los que están cerca. Y entonces es muy difícil a veces ya como que esa relación interpersonal, los amigos se restringen a la parte laboral, a la parte de la escuela, pero realmente el deporte te permite en muchos momentos el poder tener pues esos grupos de amigos en donde se van al fútbol o se van a practicar algún otro deporte, en este caso la gimnasia, y que de ahí, pues bueno, tienen un sentido de pertenencia, tienen un sentido de identidad muy importante. La parte de estatus, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, pues la gente pues se ha convertido el triatlón y algunos otros deportes en esquemas que van muy de la mano con, digamos, con la clase media alta, y empieza eso a dar un cierto reconocimiento que hay que aprovecharlo como parte de nuestro negocio. Creo que la gimnasia también es un deporte
que ha dado estatus, las niñas que lo practican, los niños, o sea, la gente finalmente ve a la gimnasia como algo que les da cierta presencia y que a lo mejor se cubren muchos de estos puntos que ustedes ven aquí, ¿no? La parte estética, la parte de pertenencia en los grupos que hacen los propios niños, las niñas, los jóvenes, la parte de estatus, porque bueno, el practicar gimnasia, pues no cualquiera lo puede hacer. La parte de diversión, pues bueno, qué decir, el deporte evidentemente es diversión, es algo que nos permite pasar el tiempo libre de una manera muy agradable y si lo hacemos correctamente, pues a desarrollar otro tipo de ventajas como la propia salud. El deporte también pues atiende la parte de la formación integral. Hoy la calidad de vida es algo que pues bueno, se vuelve prioritario en nuestra sociedad. Realmente, pues bueno, yo recuerdo que pues cuando hablábamos de nuestros tíos de 60 años ya eran como que los viejitos y ahorita hay gente de 60 años pues que bueno han logrado tener sobre todo hábitos, desarrollar ciertas habilidades a través de una formación integral, tal vez fuera de la escuela, pero que les ha permitido hoy por hoy ser gente activa, ser gente que esté mucho mejor. La otra parte es la competencia. Nosotros somos seres competitivos. Y, por ejemplo, aspectos como lo que ha hecho las artes marciales, en donde hacen estas competencias de cuartetas entre los niños y que todos ganan y que realmente se convierte no solo en un gran negocio, sino en una forma de motivar y de hacer que los niños permanezcan, digamos, cerca del deporte o del servicio que nosotros estamos brindando. Entonces, como pueden ustedes ver, las necesidades que atiende el deporte son muchísimas. Y aquí lo que estoy tratando con estas láminas que les estoy diciendo es que el producto o que lo que ustedes están haciendo tiene mucho de dónde tomar para poder, pues, promoverlo, incrementar la gente que está con ustedes y lo que requieren es precisamente qué es lo que quieren comunicar, cómo lo quieren comunicar para que esto pueda ir permeando y teniendo un mayor éxito en las cosas que vienen haciendo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es un poco entender y esta lámina generalmente la pongo porque en términos generales todavía hay grupos dentro de este segmento, de estos segmentos del deporte que no están cubiertos. Realmente la gente de la tercera edad pues todavía no hay suficientes actividades para ellos. Ustedes son una actividad pues que las niñas sí de alguna manera pues a veces tienen la prioridad, pero ¿cuántas veces hay niñas pues que van al fútbol con el hermanito y ellas pues no están haciendo actividad? Y a veces este tipo de entendimiento del segmento que no está hoy cubierto permite el que a lo mejor ustedes puedan ir atendiendo dentro de sus mismos servicios a otro tipo de personas con actividades propias de su edad, de sus características y lograr lo más importante. Un directivo, una persona que está a cargo de un negocio, tiene éxito en la medida que logra que una instalación deportiva esté ocupada el mayor tiempo posible. Esto es, que la demanda y la oferta estén lo más ligado posible. ¿Por qué? Porque si nosotros no utilizamos una hora dentro del gimnasio, esa hora fue dinero que se perdió. A diferencia de los productos, pues el servicio no nos permite guardarlo y utilizarlo más adelante. Entonces, nosotros, y sé que, bueno, gran parte de ustedes están viendo la parte de la práctica de la gimnasia, pues bueno, ahí es donde ustedes tienen que ver y entonces tienen que ver, aquí tenemos, por ejemplo, una foto, pues de que quien tiene una alberca, pues para señoras embarazadas, para personas, pues adultos mayores, o sea, nosotros podemos hacer dentro de nuestra propia instalación en diferentes horarios actividades que nos brinden lo que estamos buscando finalmente, que es un ingreso adicional para nuestras organizaciones o también, pues si es una organización sin fines de lucro, atender a un mayor número de personas, a un grupo más amplio de las mismas. La siguiente, por favor. Miren, aquí esta lámina es importante. ¿Puedes darle otro clic, por favor, para que salgan todas las imágenes? Miren, el deporte es algo muy especial. El deporte tiene características que lo hacen mucho más viable de convertir
al cliente en fan. ¿Qué diferencia hay entre un cliente y un fan? El cliente es el que va solamente por la parte de las necesidades. Con eso es con lo único que realmente él se encuentra prácticamente satisfecho. Podrán cambiar el empaque, podrán cambiar alguna cosa, pero corren el riesgo generalmente de que pues no hubo el producto de la marca que él regularmente consume, toma otro producto de otra marca y lo empieza a utilizar. En el caso del deporte, los aspectos que ahorita les voy a platicar los hacen diferente. Y entonces alguien que ha practicado un deporte y que se convierte fan de ese deporte, ya no es un cliente como tal, ya se convierte en alguien que lo practica y que lo sigue y que lo ve y que seguramente va a llevar, digamos, a sus hijos más adelante. Entonces, esos aspectos son los que nosotros tenemos que trabajar para poder lograr, digamos, la lealtad de nuestros clientes. La parte emocional, miren, la parte emocional, el deporte, pues ustedes lo han vivido. Cuando una niña gana una medalla, pues realmente es un momento mágico, es un momento en donde la familia está con ella, en donde sale el orgullo de los padres, en donde hay tantas cosas que son positivas y que hacen que ustedes puedan aprovechar esos momentos para lograr beneficios para su negocio o para su organización. ¿Sí? La parte afectiva, ustedes lo han visto. Qué importante es el tema del instructor, ¿sí? El instructor, cuando tiene un carisma, cuando tiene una preparación, cuando atiende a los niños de manera correcta, pues logra hacer a veces una simbiosis de tal grado que a veces llega a ser hasta un problema porque ese niño cuando cambia de grupo, pues extraña al entrenador y este tipo de cosas, así como las vemos que pueden tener un aspecto negativo, pues bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es cómo hacemos esa parte afectiva en favor de que permanezca el niño o la niña en nuestros servicios o el atleta, pues también, ¿no? Es un tema muy importante cuando estamos hablando de alto rendimiento, pues tanto la parte afectiva como la emocional, pues hay que manejarla con los atletas porque ustedes saben, tienen que sacrificar muchísimas cosas, pierden gran parte de los elementos de vida que tiene la gente común para dedicarse prácticamente de tiempo completo a desarrollar sus habilidades con el objetivo de lograr pues participar en una competencia o ganar una medalla. La parte competitiva de reto, ya les platicaba un poco de lo que pasa en lo que es el taekwondo, pero miren, ustedes lo pueden ver de esta manera. Si ustedes a sus alumnos de gimnasia los tienen enseñándoles solamente todo el tiempo las técnicas y están practicando y no les meten competencias, no les meten algo en donde haya estímulo, en donde compitan a lo mejor hasta con ellos mismos, porque en el caso de las carreras, por ejemplo, pues la parte competitiva, ¿cuánta gente hay que va por llegar o por mejorar su tiempo y que eso es lo que realmente los hace competir o los hace tener un reto? Y estamos hablando de que pues hay 20 personas dentro de una carrera de 25,000, en el caso del maratón de la Ciudad de México, que tienen aspiraciones de ganar y el resto están compitiendo contra ellos mismos y es por una experiencia que están viviendo que es fundamental y que es algo extremadamente valioso en el deporte. Entonces, ustedes también tienen que utilizar esta parte competitiva para poder lograr esa lealtad absoluta de la gente que está practicando su deporte. ¿Y qué tienen que hacer? Pues tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque hay veces pues que pues por el negocio, por X cosa, pues tratamos a lo mejor de llevar más rápido a los niños o a los jóvenes a ciertos niveles de competencia que no son los convenientes y realmente eso puede causar pues desilusión y muchos otros temas. Hay veces que cuando se trata de negocio, el chiste es que todos ganen, ¿sí? Darles algún esquema para que no lo sientan tan fácil, pero tienen que cuidar mucho esos detalles porque si ustedes fallan en este tema de la competencia, del reto y hay gente que nunca gana, esa gente generalmente pues tiende a abandonar con mayor facilidad la práctica del deporte. La parte ambiental es algo que debemos de cuidar muchísimo. No se trata de algo que a veces sea solamente dinero. A veces con el simple hecho
pues de cuidar detalles de limpieza, de algunos aspectos es suficiente. Pero en lo que se refiere al deporte profesional, pues hoy lo vemos, ¿no? O sea, como que se ve verdaderamente extraño el que haya partidos de fútbol en donde no hay público, pues como que eso los hace extraños, ¿no? No se siente la misma emoción o ese tipo de cosas. Entonces, el tener un ambiente en donde la gente se sienta, pues de alguna manera motivada, es algo que también ustedes deben de cuidar. Finalmente viene la parte simbólica. La parte simbólica es aquella que representa todo el esfuerzo que una persona hace para practicar determinada actividad. Y cuando gana una medalla, pues tal vez la medalla cueste 28 pesos o 40 o 50 o lo que ustedes quieran. Pero finalmente para esa persona, y creo que muchos de nosotros así somos, tenemos guardadas las medallas de cuando competíamos y lo que representa esa medalla no es el valor económico, es todo el esfuerzo que hay detrás de esa medalla para haberla conseguido. Entonces, si ustedes toman estos 5 aspectos y los empiezan a manejar en favor de su organización y empiezan a cuidar el que digamos, el cliente, el fan, esté totalmente satisfecho en estos puntos, les aseguro que su negocio va a crecer, que los grupos que tengan van a incrementar, que los mismos niños van a atraer más amiguitos, que etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nosotros hay que explotarlo para poder hacer que las cosas funcionen. La siguiente, por favor. Fíjense bien, aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros tenemos una organización, uno de los puntos fundamentales, y me gusta pues esta frase porque quien no sabe a dónde ir, elegir y dirigir a su equipo, tomar decisiones y convencer, está condenado a perder. Entonces, en esta frase están todos los puntos que ustedes necesitan para ser un buen directivo, un buen líder, un buen administrador. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tienen que saber hacia dónde quieren llevar a su organización, hacia dónde quieren llevar a su atleta. Tienen que saber también, pues, quién es el atleta que van a elegir para determinado nivel de competencia o quiénes son los entrenadores que deben de estar en su escuela de gimnasia. Porque si ustedes no eligen correctamente a esas personas, ¿qué va a pasar? Pues si ustedes eligen un atleta que no tiene un correcto perfil refiriéndome a sus habilidades, digamos, a sus características físicas, a pues también su comportamiento, aspectos psicológicos, difícilmente van a llegar al triunfo que esperan en la parte deportiva. Lo mismo sucede con la gente en la organización. Si ustedes tienen una persona que no tiene los conocimientos, que no tiene las habilidades para ser un instructor de niños, pues puede desde lastimar a un niño o puede hacer que el niño pues quede realmente pues sin ganas de ir porque no logró motivarlo. Entonces, es saber a dónde ir, elegir correctamente al equipo de trabajo, tomar decisiones. Tomar decisiones es algo fundamental. Muchas veces, pues como que nos da miedo ciertas decisiones, pero para ser buen directivo tienes que tomar decisiones basadas en información. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es cómo generamos información para que esa toma de decisiones sea lo más cierta posible. Esto es, que tengamos la mayor certidumbre en las decisiones que vamos a tomar. Y convencer, yo les puedo decir que convencer es uno de los puntos que a veces cuestan más trabajo, pero que más valen la pena. Y se refiere específicamente a que cuando tú obligas a alguien a hacer algo, y pensemos en un atleta, pensemos en un subordinado, pensemos en quien ustedes quieran, en nuestros propios hijos, los obligas y no lo van a hacer, lo hacen de mala gana, todo funciona. Los convences, los motivas, haces lo necesario para que ellos realmente entiendan la importancia de lo que están haciendo, los involucras, los haces parte de la idea y en ese momento les aseguro que esas personas dan su 100% y eso es lo que necesitan las organizaciones para verdaderamente ser exitosas. Entonces, en esta lámina hay mucho, o sea, está resumido
lo que debemos de hacer para poder hacer cosas importantes en nuestras organizaciones o incluso con nuestros propios atletas. La siguiente, por favor. Fíjense que muchas veces he oído a gente que dice, no, es que soy entrenador y yo no soy administrador. Yo les voy a decir, después de haber estudiado mucho y de haber estado viendo distintas organizaciones, yo les puedo decir que los entrenadores son los mejores administradores que conozco. ¿Por qué? Porque planean, todos tienen un plan de entrenamiento. ¿Por qué? Porque tienen una selección de personal bastante buena. ¿Por qué? Porque eligen a los chicos más talentosos para ir a las competencias. Evalúan y controlan. ¿Por qué? Pues porque tienen dentro de la planeación momentos de evaluación y entonces cada vez que termina un microciclo, un mesociclo, hacen evaluaciones y van viendo si van bien y corrigen esa planeación y realmente hacen muchas cosas favorables y eso pues es prácticamente lo mismo que se hace en una organización. En la organización tienes que partir por saber pues cuál es tu planeación, tienes que elegir a los mejores empleados, tienes que evaluarlos para ver si vas bien y con eso, pues bueno, puedes hacer que la organización vaya creciendo, ¿no? Entonces, van a ver cómo, aunque aquí entre la gente que está con nosotros hay entrenadores, van a ver cómo mucho de lo que vamos a platicar tiene que ver tanto con su trabajo de entrenadores como con esa parte tan importante que es el día de mañana cuando ustedes aspiren a tener puestos directivos, a tener puestos que de alguna manera puedan pues transformar a una mayor cantidad de gente, ¿no? Woody Allen, que lo conocen, es un director de cine muy importante. Él decía, bueno, él dice que le interesa el futuro porque es el sitio en el que va a pasar el resto de su vida. Entonces, ¿a qué se refiere? O sea, si nosotros empezamos a estar siempre viviendo el pasado y que es algo que como gente del deporte a veces caemos en ese error de, no, pues, perdón, yo fui tal deportista o yo tuve a tal jugador o a tal atleta como y fui su entrenador y ganó medallas y a veces vivimos en el pasado, no, nosotros debemos de cambiar y debemos de ver siempre hacia el futuro y el futuro es algo que es incierto y como es incierto tenemos que buscar la forma de cómo lo podemos ir controlando y es por eso que viene la siguiente frase que la planeación es la herramienta que permite influir en el futuro para moldarlo a nuestras necesidades. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo creo que había muchísima gente a lo largo de los años que cuando tenía que ir a un lugar le era bien difícil, ¿no? Imagínense, pues no sé, mi papá, o sea, hace 20, 30 años que te daban una dirección y llegar era andar preguntándole a la gente y era bien complicado. Hoy, con las herramientas que tenemos, hoy tenemos el Waze, ¿no? Y tenemos pues, el Google Maps y entonces yo lo que les digo es que la planeación es como hacer una aplicación como el Waze, porque el Waze te dice, pones tú la dirección sabiendo hacia dónde quieres ir, porque si no sabes hacia dónde quieres ir, pues aunque tengas el Waze, pues no vas a ningún lado, ¿de acuerdo? Pero con esa plataforma lo que te dice es, recalculando si te equivocaste, sigue derecho, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda. Pues bueno, ojalá y nosotros pudiéramos tener algo así en nuestras organizaciones, tan sencillo, pero bueno, es indispensable el tenerlo y entonces para eso es que nosotros debemos de trabajar con algunas herramientas como lo es la parte de la planeación. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? ¿Pueden darle clic a todos, por favor, para ir un poquito más rápido? Hasta ahí, por favor. Bueno, miren, todos ustedes han oído hablar 1000 veces de la misión. La misión finalmente es aquello a lo que se va a dedicar una organización. Quiero decirles algo importante. Estos conocimientos y estas herramientas no son solamente para las organizaciones, son también muy importantes para nosotros como personas. Si nosotros no sabemos cuál es la misión que tenemos, qué es lo que queremos hacer, pues probablemente podemos fallar y podemos irnos hacia otros caminos que no nos lleven hacia la felicidad o hacia el beneficio económico o hacia lo que estamos buscando. Entonces es muy importante entender que esa misión debe ser lo más clara y debemos de estar seguros hacia dónde vamos. Si no la tenemos clara, es como imaginarse en el Waze,
poner una dirección distinta a la que uno quiere llegar y pues seguramente pues llegaremos a esa dirección que pusimos, pero no es a la dirección a la que nosotros queríamos llegar. La parte del diagnóstico, miren, yo veo las organizaciones, yo veo a las personas y pongo el ejemplo de un médico, ¿no? Cuando llega un médico y tiene a una persona enferma, ¿qué hace? Pues ve los síntomas y entonces ve si tiene fiebre, ve si tiene, pues no sé, a lo mejor diarrea o si tiene tos o si tiene algún problema, digamos, que él pueda percibir a través de algún instrumento de medición o de la simple vista. Entonces, nosotros es lo mismo que tenemos que hacer en las organizaciones. Debemos de partir de un diagnóstico para saber qué medicina le vamos a dar a la organización o qué medicina tenemos que tener nosotros. Nosotros también tenemos fortalezas y debilidades. Y dentro de las fortalezas y debilidades, pues nosotros tenemos que ver cómo esas fortalezas las podemos nosotros aprovechar para ir hacia adelante y cómo corregimos nuestras debilidades para que no se conviertan en un obstáculo. Ahora, también tenemos que hacer un diagnóstico de lo que hay fuera. ¿Por qué? Porque es un hecho que lo que hay fuera siempre va a afectarnos. Simplemente hoy por hoy, pues algo que ninguno de nosotros controla nos tiene en jaque, ¿no? Y a lo mejor vamos a tener que, pues dentro de este diagnóstico, volver a aprender muchísimas cosas con este tema de la pandemia y que les aseguro que pues muy pocos, si no es que ninguna persona realmente pudo dimensionar el problema o las circunstancias que íbamos a vivir con un tema de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental que ustedes puedan lograr un diagnóstico. En las organizaciones, ¿el diagnóstico de qué va? Pues de las personas, o sea, de los empleados, de los colaboradores, de las instalaciones, de los equipos y de la parte del desarrollo administrativo. Hay una serie de documentos, hay una serie de cosas que se deben de hacer como administrador para poder garantizar que la organización funcione correctamente. Una de ellas es el plan estratégico. Entonces, uno de los documentos que debemos de tener en lo personal o en la organización es precisamente el tener nosotros una planeación para saber precisamente qué es lo que vamos a alimentar a ese Waze de nuestra vida o de nuestra organización para ser exitosos. Definir objetivos, pues bueno, tenemos que ir viendo paso a paso qué es lo que tenemos que ir cumpliendo para saber que vamos en el camino correcto. Tenemos que definir estrategias, que son esas grandes directrices hacia donde nosotros queremos, pues digamos, enfocar las actividades que hagamos. Tendremos también de esas estrategias, cada estrategia pues va a estar integrada por una serie de líneas de acción que nosotros debemos de cumplir. Debemos de establecer metas porque es en el ámbito del deporte, cuando tenemos un atleta y que empezamos a ver, por ejemplo, en el caso de ustedes, la parte de las calificaciones. Entonces, nosotros sabemos que determinado atleta tiene tales calificaciones en tal aparato, ¿sí? Si ustedes no continúan midiendo esas calificaciones y van viendo si los ejercicios que están poniendo, si las rutinas que están estableciendo no mejoran, saben que algo están haciendo mal. Entonces, aquí en la organización es igual, tiene que ser, la meta tiene la característica de que tiene que ser numérica, ¿sí? Y debe estar medida en dos puntos. Uno es en una unidad de medida. Por ejemplo, si vamos a hacer zapatos, oye, hay que hacer 20 zapatos. Perfecto, ¿sí? Pero si nosotros no ponemos el tiempo de manera adicional, pues imagínense, si nosotros vamos a hacer 20 zapatos en 20 años, pues seguramente el negocio no va a funcionar. Y entonces nosotros lo que necesitamos hacer en nuestra organización o para nosotros mismos es decir, a ver, yo quiero llegar a tener la capacitación suficiente para llegar a atender atletas de alto rendimiento. Bueno, y está bien, ese es lo que tienes que hacer, tomar cuántos cursos, cuánto tiempo tiene y cuándo lo vas a hacer. Si no le pones tiempo, el ser humano generalmente deja pasar las cosas y muchas veces nos damos cuenta de que el tiempo pasó cuando es muy tarde. Entonces, por eso es muy importante en la organización y en las personas ponernos metas en donde se incluye el tiempo. La parte de los recursos. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos suficientes recursos y a veces los utilizamos de manera equivocada? Entonces, otra cosa que debemos de hacer en esta planeación es, a ver, ¿cómo distribuyo los recursos que tengo? ¿Cómo distribuyo la instalación?
¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Yo les voy a poner un ejemplo. A veces lo que más deja dinero es lo que menos imagen da. ¿A qué me refiero? Una escuela de gimnasia, pues va a tener 1, 2, 3 atletas a lo mejor a nivel competitivo. Y a lo mejor ellos necesitan ciertos horarios, ciertos tiempos de los aparatos y hay que dárselos. Y a lo mejor esos atletas ni siquiera nos están pagando, ¿sí? Pero lo que sucede es que esos atletas son los que nos ayudan a que tengamos en otros horarios lleno de niños, porque la gente cuando ve atletas exitosos, pues se ve reflejado y entonces dice, oye, yo quiero ir a esa escuela porque para mí es una opción para lograr las metas que tengo y el sueño de poder llegar y ganar una medalla, ¿sí? Entonces, la asignación de los recursos es muy importante. Finalmente, evaluar, ya les decía, todos evaluamos en el deporte y por eso somos grandes administradores del rendimiento deportivo. Pues hay que evaluar en las organizaciones para ver cómo van, hacia dónde van. Y pues hay diferentes formas, hay desde las económicas, hay las de pues encuestas hacia pues las madres de familia, los padres de familia, los propios deportistas, nuestros empleados. Si nosotros no evaluamos su grado de satisfacción, su grado, pues digamos, dependiendo de la actividad que estemos realizando, qué tan bien lo estamos haciendo, pues ahí estamos perdiendo. Y finalmente regresamos a la misión para ver si la reajustamos. Algo fundamental de la planeación estratégica es algo cíclico, es algo que debemos de estar haciendo permanentemente. A mí me da mucha risa y luego pues me doy cuenta de que la gente realmente no utiliza la planeación. Cuando llego, me ha tocado llegar a dar asesorías a clubes importantes. Incluso yo les puedo decir a clubes pues de los más relevantes a nivel nacional y que incluso llegan a ser franquicias y pides la planeación estratégica porque pues es el mapa con el cual un director debe de llevar a su organización. Y para empezar no lo encuentran, si lo encuentran está todo empolvado, ven la fecha en la que se elaboró y tiene años. Entonces, señores, ustedes si tienen un plan que no lo están utilizando día a día, que no lo están modificando constantemente, están perdidos. ¿Por qué? Porque la realidad es que una organización y nosotros mismos somos entes dinámicos que debemos de estar cambiando, debemos estar ajustando para poder realmente llegar a donde queremos. La siguiente, por favor. Fíjense bien, aquí es una parte importante y les puedo decir que, bueno, ha sido uno de los temas en mi vida que me ha sido más complicados. Y habla, miren, esta frase ¿recuerdan a ese gran basquetbolista de los Lakers que era Kareem Abdul-Jabbar, que era un gran jugador? Pues él dijo un día que un hombre puede ser un ingrediente crucial para un equipo, pero un hombre no puede hacer un equipo, ¿sí? También Alfredo Di Stéfano, que ya es más viejón, sé que pues ya muchos de los que nos están escuchando pues ni idea tienen. Él fue uno de los mejores jugadores que ha habido en la parte del fútbol mundial y él decía que ningún jugador es tan bueno como todos juntos, ¿no? Y esto de que habla pues del trabajo en equipo y de cómo a veces nosotros queremos solos resolver los problemas sin darnos cuenta realmente de lo que implica el tener otras manos, otras mentes para poder hacer las cosas correctamente. La siguiente, por favor. En este sentido, algo que para una organización es fundamental es la organización de lo que es el factor humano, ¿sí? Y para eso hay un documento que se le llama Manual de Organización y que ese documento es el, digámoslo así, el mapa con el cual ustedes van a encontrar a las personas idóneas para su organización. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, quiere decir que en principio tienen que tener una estructura dentro de su organización, que es el organigrama, en donde le dices quién es el jefe, quién depende de quién, cómo está. Después el perfil y tienes que saber exactamente cada una de las personas qué perfil debe de tener. Por ejemplo, si ustedes van a tener un administrativo, pues no porque tengan un excelente entrenador pueda llegar a ser a lo mejor el administrativo que necesitan. Si lo capacitan, si hacen algunos otros esquemas para lograr que cumpla con el perfil, pues sí lo puede ser, pero de entrada, cuando ustedes van a buscar a una persona, y creo que lo hacen día a día, cuando van a contratar a un instructor, cuando van a contratar
a un entrenador para sus escuelas, para sus asociaciones, pues lo que hacen es definir el perfil que tiene y decir, pues que haya estudiado una carrera de entrenamiento deportivo, que haya sido gimnasta, y empiezan a poner una serie de características y cualidades que se deben de seguir, ¿de acuerdo? Y algo fundamental, no importa que ya sepan cómo es el organigrama, no importa que ya tengan a la persona adecuada, sino también ustedes tienen que decirle qué debe de hacer y cómo lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque en muchos momentos lo que nos llega a pasar es que tenemos una persona que tal vez sea excelente, pero si tú no le dices qué es lo que tiene que hacer de manera clara y precisa, corres el riesgo de que él haga lo que él considera que es lo correcto, ¿sí? Entonces, es por eso que es fundamental el tener un documento, ¿sí? Que les digo, en la administración se llama manual de organización, que contenga precisamente, pues, cuáles son las funciones que esa persona va a hacer. ¿Cuántas veces no hemos entrado a un trabajo y pues nos dicen, ahí está la silla, ahí está tu escritorio, ahí está el vestidor, ahí está lo que sea, pero no nos platican ni de la organización, no nos dan una inducción de qué es la organización, desde cuándo está, qué es lo que busca. Tampoco nos dicen, oye, pues mira, tú el trato con los niños pues va a ser una breve capacitación para pues tener lo más posible una congruencia entre todos los que integran la organización, que conozcan exactamente quiénes son los que integran la organización. Entonces, esos aspectos son muy importantes y a veces los dejamos de lado. Yo les sugiero que pudieran en sus ratos libres entrar a este tipo de temas para estudiarlos un poquito más y darse cuenta cómo son herramientas que pueden hacer que ustedes en lo personal o que su organización crezca de manera muy, muy importante. La siguiente, por favor. Fíjense bien, esto es algo bien común y creo que pues las oficinas de gobierno siempre son como que el ejemplo negativo, ¿no? Fíjense bien lo que dice esta lámina. No a personas saturadas de actividades, ni sin actividades y menos que no sepan sus actividades. ¿A qué se refiere? A ver, ¿qué hacemos generalmente todos cuando tenemos un colaborador que es eficiente? Le empezamos a cargar la chamba, le damos, y entonces empieza a fallar o se empieza a complicar o empezamos a tener ciertos problemas pues, por el desgaste personal, por diferentes cosas. Entonces, hay un límite de actividades que debemos dar a esa persona y que esas actividades estén definidas previamente. Porque también, ¿qué pasa? Pues tenemos un colaborador eficiente y luego le pedimos cosas que ni siquiera tienen que ver con él, ¿sí? ¿Y qué pasa también? Pues que no falta el que tengamos a una persona que es difícil en su actitud, que es difícil en su trato y que a veces pues ni siquiera queremos pedirle algo pues con tal de no ver la mala cara, con tal de no hacer un coraje. Esto lo platico del gobierno, pues porque hay mucha gente sindicalizada, no digo todos, hay gente muy capaz, pero hay veces que tienes gente sindicalizada que nada más ves cómo va pasando de un área a otra porque en ningún lado hace y se la pasa a todo dar. Aquí una de las cosas que desafortunadamente a veces suceden por el esquema legal que tenemos es que esas personas perduran en las organizaciones. Lo correcto es que si una persona no tiene actividades, no quiere trabajar, no se compromete con la organización, pues es una persona que está de más y es una persona que está utilizando recursos o al momento de recibir un pago que pudieran ser utilizados para otra cosa. Entonces, si ustedes son los dueños de una organización, yo sé que a veces no es fácil prescindir de una persona, pero es necesario, es de verdad un problema porque también esas gentes generalmente empiezan a buscar aliados, a buscar gente pues para hacer que sea más difícil el trato con ellos o el quitarlos y eso pues bueno va pues convirtiéndose en un cáncer de nuestra organización. Por eso yo les recomiendo, si hay alguien que no tiene la actitud, que no tiene ganas de trabajar, mejor prescindan de ellos, aunque tengan que gastar en un momento determinado, créanme, van a gastar una vez, pero van a tener la posibilidad de tener un mejor equipo. Y cuando hablo de menos personas que no sepan sus actividades, les digo, hay momentos en los que nosotros como directores estamos tan ocupados haciendo lo urgente, no importante, que no nos damos a la tarea
pues de decirle a la persona exactamente qué es lo que debe de hacer, no se los ponemos por escrito, no los estamos nosotros pues orientando, trabajando con ellos para que puedan hacer las cosas como se debe. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una persona que no conoce sus actividades, pues es también un desperdicio de recursos y en muchos momentos pues se convierte también en un tema pues que puede generar, digamos, un clima organizacional inadecuado para lo que estamos buscando. La siguiente, por favor. Fíjense bien, es muy difícil, es más, es imposible que ustedes vayan a encontrar una persona ideal para lo que quieren. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero tienen que decir qué características necesitan, porque luego muchos de nosotros somos, oye, necesito un entrenador. Ah, pues, a ver, oye, ¿conoce alguno? Y ni siquiera hemos dicho si es para niños, si es para un equipo de alta competencia. Y entonces es ahí donde es tan importante eso que ya platicamos del perfil. Con el perfil nosotros podemos tener candidatos y conociendo el perfil seleccionamos al mejor que haya. Ese mejor no necesariamente va a tener los conocimientos que nosotros queremos. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es, DNC quiere decir un diagnóstico de las necesidades de capacitación. Entonces tenemos que ver, oye, a este cuate, ¿sabes qué? Le falta, es muy buen entrenador, pero ¿sabes qué? Le falta el trato con las mamás. Entonces, ¿cómo le doy una capacitación? Y a lo mejor lo hago yo, ¿eh? ¿No? Capacitación, recuerden que no quiere decir un curso sentado enfrente de una computadora o algo. Quiere decir, oye, ¿sabes qué? Pues le pongo a a otro entrenador que sabe manejar perfectamente a las mamás y, oye, le digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate cómo trata a las mamás, ve cómo las maneja, cómo hace el trabajo con ellas, para que tú lo aprendas y trates de hacer lo más posible lo que él hace, ¿no? Y entonces estamos capacitando con el simple hecho de que esté viendo a otra persona o de que trabaje con otra persona, ¿de acuerdo? Y entonces, si nosotros hacemos el perfil, seleccionamos correctamente, diagnosticamos lo que le falta y se lo damos a través de capacitación, vamos a tener a la persona adecuada en el puesto adecuado. Y de esa manera vamos a ganar muchísimo porque vamos a tener una persona capaz, una persona que nos va a resolver, una persona que le va a aportar a nuestra organización. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Fíjense bien, este Pep Guardiola, pues bueno, ya es más contemporáneo, todavía sigue por ahí de entrenador de equipos de fútbol. Y bueno, Pep Guardiola, fíjense bien, él dice que el secreto de un buen equipo está en el orden y en que todos sepan lo que hay que hacer. Un poquito lo que les decía en la lámina anterior, ¿no? O sea, ¿de qué sirve pues que una persona pueda ser inteligente, que tenga la preparación, que tenga todo, si finalmente nosotros no le vamos diciendo lo que queremos? Y es por eso, la siguiente, por favor, que haya una serie de documentos, en este caso el manual de procedimientos, la siguiente, por favor, en donde nosotros debemos de tratar de tener por escrito un documento, puede ser más o menos amplio, lo que debe ser es sencillo y claro, que nos diga qué es lo que debe de hacer la persona. Entonces, para que si en algún momento haya duda, pues que vaya a ese documento y sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe de hacer. También es importante decir quién lo va a hacer en ese documento, ¿no? Porque también, no sé si les ha pasado, pero hay veces que en las organizaciones la gente, no hace determinada cosa y cuando tú preguntas por qué no la hizo, pues porque nadie sabía que le tocaba a él hacerlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues que van, no sé, a lo mejor desde tonterías como acomodar los equipos, tonterías como a lo mejor limpiar, no dejar las cosas en un lugar inadecuado, ese tipo de cosas que a lo mejor, pues yo soy el entrenador, creo que va a haber alguien que lo va a hacer, pues no, ¿sabes qué? Dentro de esta organización, pues no queremos eficientar los recursos y en vez de tener una persona que esté levantando los equipos o acomodándolos, pues necesitamos, incluso sirve si el entrenador o el instructor lo hace de una manera didáctica, lo puede hacer para que los mismos niños aprendan, ordenen y sepan que todo va en su lugar. Y entonces así, ese tipo de cosas nos ayudan a que nunca haya algo que no se esté haciendo por el hecho de que no se sepa quién es el responsable de hacerlo, ¿no?
y es muy importante. Ahí siempre hay que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque siempre hay gente que busca la forma de cómo demostrar que determinada cosa no le corresponde. Y entonces ahí es donde también debemos de trabajar en la parte de actitud de la gente, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo debe de hacer? Pues miren, si hay ciertas cosas en una organización, por ejemplo, si yo necesito, pues simplemente que alguien me entregue un documento muy bien hecho, pero ¿sabes qué? Pues yo le puedo dar la oportunidad de algo que está sucediendo hoy en día, el home office. Hoy tenemos la oportunidad de trabajar en casa. ¿Qué pasa? Pues que hay gente que no cumple, no trabaja y se la pasa haciendo otras cosas. Entonces, nosotros, dependiendo de la actividad, dependiendo pues de quién se trate, de cómo se trate, pues podemos definir si lo hace en la organización, si lo hace en la oficina, o por ejemplo son promotores, ¿no? Que van a salir a las escuelas a invitar a los niños a que vayan a la escuela de gimnasia o que practiquen gimnasia. Pues entonces su trabajo es en las escuelas. ¿Qué escuelas? ¿Cuáles? Porque, por ejemplo, a mí alguna vez me tocó, ¿no? Yo estaba en el club alemán como director general y tenía yo mis vendedores. Y luego, oye, ¿a dónde fuiste? Y me daban lugares que no correspondían al perfil de la persona que yo necesitaba para comprar una acción del club alemán. Imagínense ustedes, por ahí del año 2000, una acción costaba 75,000 pesos, pues no era en un maestro de primaria en donde yo iba a encontrar un socio. ¿Dónde lo iba a encontrar? Pues con un profesionista. Y entonces, ¿qué fue? Pues tenías que decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un plan y el plan es, ¿qué está cerca del club alemán? Ah, Médica Sur. Ah, pues bueno, vamos a Médica Sur y ahí hay médicos que tienen un nivel socioeconómico, que tienen su plaza en el Seguro Social, en el ISSSTE y tienen su consulta privada. Y entonces, ese es el tipo de gente que yo quiero que vayas. Entonces, ahí yo le estoy diciendo dónde lo debe de hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué necesita para hacerlo? También esa es una realidad. Muchas veces nosotros queremos que la gente haga cosas cuando no les hemos dado los elementos para que lo hagan. O también hay gente que quiere más cosas de las que realmente necesita para hacer su trabajo. Por eso, si lo dejan establecido de antemano, pues es mucho más fácil que las cosas funcionen. Por ejemplo, a estos vendedores, ¿qué se hizo? Se hizo una herramienta, se hizo un pequeño portafolio muy bonito, en donde lo que venía era una invitación para poder ir al club y conocer un fin de semana el club con su familia. Entonces ahí, pues, ¿qué hacías? Pues también tenías la posibilidad de evaluar porque tú dabas 10, digamos, 10 paquetes o 10 folders y pues si un vendedor no llegaba a ninguno de sus invitados o llegaban invitados y cuando tú hacías ciertos trabajos de control te dabas cuenta que eran gente que no cumplía el perfil, pues entonces ahí tú podías evaluar al vendedor y podías prescindir de sus servicios o estimularlo dándole algún bono o algo porque estaba haciendo bien su trabajo, ¿no? Y finalmente, ¿cuánto tarda en hacerlo? Ya les decía, ¿no? ¿De qué sirve hacer algo que a lo mejor puede estar hecho muy bien, con todo el cuidado, con todo lo que ustedes quieran, pero se tardó tanto, pues que ya cuando lo hizo, pues ya no sirvió para lo que estábamos esperando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay 6 preguntas que ustedes tienen que buscar de alguna manera resolverlas, ¿sí? Establecerlas claramente para la gente que va a trabajar en su organización, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Fíjense bien, aquí ya hablamos, ya vamos a ser jefes. Fíjense esta frase, qué interesante es. Cuando la dirección es congruente, razonable, justa, sencilla, clara e incluyente, todos contribuyen a cumplir con el objetivo. Aquí, ¿cuántas veces no hemos tenido un jefe que te dice, no, hay que echarle ganas, ahorita hay que ahorrar, y ven ustedes cómo gasta o utiliza recursos en cosas intrascendentes o en cosas que no ayudan a la organización? Razonable, oye, ¿sabes qué? No puedo tener un grupo de 40 niños, o sea, no estoy dando un servicio de calidad. No, pero yo quiero que es un servicio de calidad y quiero ganar dinero y entonces pues estoy sacrificando muchas cosas, pues eso no es razonable. La justicia, muchas veces en diferentes negocios, pues es a veces un tema el salario. Hay que buscar de manera correcta que el salario sea algo justo, que no sea muy bajo
Y yo lo que le recomiendo es que, por ejemplo, en el caso del salario, esté integrado lo más posible por objetivos cumplidos. De esa manera las cosas funcionan, incluso en el deporte profesional. Por ejemplo, nosotros tuvimos, cuando llegué al equipo de Diablos Rojos, yo encontré que pues, era el salario, ¿no? Tú ganabas 100,000 pesos, ganaras, perdieras, no jugaras, jugaras. Entonces yo llegué y les dije, a ver, ¿quieres ganar 120,000? Sí, bueno, pues mira, vas a ganar 120,000, pero de entrada tu salario va a ser de 60,000. Entonces, si tú te echas a la hamaca, vas a ganar 60,000. Pero si metes tantos hits, si haces tantas carreras producidas, y etcétera, etcétera, ponía ciertas cosas, vas a ganar 120,000. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la gente cambiaba y tenía una actitud diferente. La parte de sencillez, la sencillez no solamente es de la persona de tratar de siempre ser amable, siempre ser educado, sino también de la forma de expresarse, que va muy de la mano de la siguiente palabra, que es ser claro. ¿Cuántas veces pues nos dan ciertas instrucciones que pues creemos, yo creo que ni siquiera el que dio la instrucción entendió, ¿no? Entonces, en la medida de que tú puedes ser sencillo, que puedes ser claro, incluyente, o sea, esta parte incluyente, cuando se trata de chambear todos, ¿no? Somos un equipo y tú no trabajas, entonces ya no es tan incluyente. Y cuando se trata de ver los beneficios, pues tú no formas parte. Entonces, todas esas cosas son las que hacen que haya congruencia en un líder y que lo haga un buen líder y un buen director. Y entonces es por ello que es fundamental, ¿sí? El que ustedes tengan esta congruencia y todos estos valores o principios al momento de estar al frente de un grupo, y lo que van a lograr, si es así, es que el cumplimiento de los objetivos sea mucho mejor, mucho más sencillo, y podrán hacer un gran equipo en cuanto, me refiero, en cuanto a la gente que esté con ustedes. La siguiente, por favor. Fíjense bien, este es algo de la información es poder. Nosotros hemos escuchado esto y realmente se refiere a que cuando nosotros en una organización o en nosotros mismos tenemos información, podemos empezar a tomar mejores decisiones, ¿sí? Y aquí, bueno, se complementa esa frase diciendo, pero para poder necesitas generar y saber utilizar información, y la información debe ser oportuna, debe ser veraz y debe ser la información que necesitas, ¿sí? ¿Cuántas veces, pues bueno, en el gobierno, por ejemplo, los indicadores o la información, pues son simplemente para cumplir pues con una obligación, pero no realmente para que funcione? Vamos a la siguiente, por favor. El proceso de dirección. Fíjense bien, esto lo voy a decir muy rápido. Una vez que definiste tu objetivo, tú tienes que generar información de eso que quieres hacer, cuánto cuesta, dónde lo venden, cómo está, lo que sea. Después vas a analizar la información. Oye, tengo 3 proveedores, resulta que pues uno, pues a lo mejor es de China, nunca hemos trabajado con él, está muy barato, pero pues no tenemos la certeza de que nos llegue ni en tiempo ni en forma las cosas. Y entonces viene, pues diseñas alternativas, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Pues a lo mejor le doy la oportunidad con algunos artículos que no me urgen tanto al vendedor de China. Y en el caso de lo que realmente me urge y que es algo pues que de alguna manera es fundamental, pues se lo doy a la persona que ya me ha cumplido, que me lo entregue en forma y que no me da un precio muy caro, ¿no? Y así vamos, luego después de diseñar las alternativas, elegimos cuál es la correcta, la que debemos de tomar, y hacemos la toma de decisión, ¿sí? Organizamos y ejecutamos esa decisión. A ver, ya decidí comprar estas cosas. Pues bueno, hablo y le digo, ya sea si tengo una persona de compra o de compras o yo mismo, cómo organizar, cómo ejecutar para poder tener pues todas esas cosas que yo necesito. Después evalúo para ver si la persona a la que le di la tarea, oye, cómprame estos equipos, pues a ver cómo va, cuando los traen, si está bien, todo. Oye, sí, pagas diste el anticipo de cuánto fue, cómo fue. Y de esa manera, cuando estamos evaluando, pues retroalimentamos. ¿Y qué decimos? Oye, ¿sabes qué? El proveedor chino de plano no llegó, de plano fue un dolor de cabeza. ¿Sabes qué? En el siguiente objetivo que sea
el comprar otra cosa, no utilizamos al proveedor de China, ¿no? Y entonces, este proceso de dirección, que es un diagramita que incluso, bueno, yo le pediría a Gustavo y a la gente de la federación, si esta presentación la pueden dejar, yo no tengo ningún inconveniente en que la puedan tener, para que, pues bueno, puedan darle con mayor tranquilidad una revisión y poder, pues, tratar de obtener lo más posible de estas láminas, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Fíjense bien, aquí ya entramos en una parte que es la parte del líder, ¿no? Fíjense, Víctor Hugo, que fue pues un escritor muy famoso, decía, nada tan estúpido como vencer. La verdadera gloria está en convencer. Y aquí, miren, desde la historia, pues bueno, todos los pueblos que eran vencidos, esos pueblos siempre se levantaban en armas y terminaban independizándose. Aquellos, digamos, lo así, reinos que integraban a los otros reinos y lo hacían parte de ellos mismos, pues permanecían. En el caso de una organización es igual, cuando tú quieres acomodar lugar, estar con el chicote, pues arreando a la gente, haciendo que haga determinada cosa, pues generalmente te descuidas 3 segundos o te volteas y suceden cosas negativas. ¿Por qué? Pues porque están ellos a disgusto, están realmente haciendo cosas que no sienten que sean correctas. Entonces, ahí es donde entra la parte del liderazgo, de cómo convencer a las personas para que hagan lo que realmente deben de hacer, ¿no? Y aquí, pues, ¿cómo es esto? Pues conseguir con razones y argumentos que una persona actúe, piense o decida de un modo determinado. Entonces, estos son aspectos que nosotros debemos de hacer como líderes, como directores o incluso como entrenadores, ¿no? Porque esto, pues imagínense los atletas, ¿no? Cuando les ponemos un entrenamiento y les decimos que hagan determinado número de repeticiones, pues ellos a veces se hacen tontos. ¿Por qué? Porque los estás venciendo, no los estás convenciendo. Cuando ellos están convencidos que eso es lo que necesitan para ser campeones o para lograr el objetivo que tienen, es cuando realmente ellos mismos pues, a veces pues hasta te dicen, oye, ¿y puedo hacer más? O sentí el entrenamiento muy suave o etcétera, ¿no? Entonces eso es con razones, argumentos y evidentemente con los valores y principios de un buen líder. La siguiente, por favor. Bueno, con esto pues prácticamente estoy concluyendo. Me gustaría dar un tiempo para preguntas y respuestas. Como pudieron ustedes ver aquí, lo que yo estoy tratando de decirles es, en una organización hay una serie de procesos que se deben de cumplir. Esos procesos, en la medida de que los cumplas de mejor manera y los dejes por escrito, funcionarán mejor. Y esos procesos que sirven para la organización también son fundamentales para nosotros como personas. Entonces, muchas gracias a Gustavo, pues a todos ustedes por la paciencia. Traté de ser lo más rápido posible para tratar de no aburrirlos, pero de verdad yo les aseguro que si ustedes toman estos elementos para su vida cotidiana y para llevar a buen puerto sus organizaciones, las cosas van a mejorar significativamente. Gustavo, a Muchas tus órdenes. gracias al doctor Otón por esta interesante participación y presentación, que pues es de mucho conocimiento para nosotros, de aprendizaje y que esperamos implementar para poder llevar a cabo en nuestras organizaciones propiamente, como la misma federación, las asociaciones y los clubes. Y en este momento invitamos a todos los que están escuchando pues esta charla, esta ponencia, tengan a bien por vía del chat, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda o algún comentario al respecto de lo que ahora escuchamos, la puedan escribir para hacerla saber. Tenemos una ya aquí, Otón, de la que te lo comento, para Por que nos puedas favor. hacer favor de dar respuesta. De Luis Sosa nos dice, ¿qué factores considera prioritarios para invertir dentro de un club deportivo, específicamente de gimnasia, y que sea posible convertir una AC en un giro redituable para sus trabajadores? Bueno, miren, yo lo que les voy a decir, el
el primer punto que ustedes tienen que ver es, para que haya utilidades, ustedes tienen dos grandes rubros, que son los ingresos y los gastos. La forma de hacer utilidades es incrementar los ingresos o reducir los gastos. Entonces, ustedes, cosas que, por ejemplo, pueden hacer. Yo no conozco, no es muy amplia la información que me dan, pero, por ejemplo, una forma podría ser, hay luego ciertos gimnasios que están subutilizados en delegaciones y que de alguna manera pues no tienen proyectos para poder atender a la población y que por el espacio que se requiere para poner una academia de gimnasia, el rentar un espacio, digamos, pagando una renta en un lugar comercial, se vuelve prohibitivo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo les diría es, pues a lo mejor buscar un lugar, hacer un convenio con algún tipo de autoridad para poder tener la certidumbre del uso de la instalación y de esa manera ya estás ahorrando en la instalación. Entonces, eso ya te baja el costo y como les decía, o bajas el costo o subes los ingresos. Punto número 2, yo creo que hoy por hoy algo que no estamos aprovechando es la parte de las redes sociales. Miren, las redes sociales se han convertido realmente en una opción para que la gente nos conozca, ¿sí? Antes el hablar de publicidad era pues pensar en dinero. Hoy pues a veces con un poquito de tiempo, a lo mejor con alguien pues de la familia o algún amigo, pues podemos empezar una red social y en la red social empezar a generar contenido que sea interesante para la gente que le gusta la gimnasia y que empiecen a conocerlos y que de esa manera ustedes puedan atraer nuevos clientes y lograr pues un mayor ingreso. Entonces, ahí hay dos ideas. ¿Cuál otra podría ser? Pues bueno, yo lo que les digo es, si van a elegir el lugar, porque bueno, hay desde la parte de la elección del lugar, ustedes lo que tienen que ver es, pues bueno, cuánto quiero cobrar, qué nivel socioeconómico necesito y buscar en qué lugares donde van a poner esta instalación. A ver qué más dice, y es posible convertir una C en un giro redituable. Yo les voy a decir, sí es bastante factible. Ahora, cada vez las autoridades hacendarias son más complejas, ¿sí? Y hay veces que, pues bueno, la limitante de una asociación civil es que todo lo que entra debe de salir, ¿sí? Entonces, hay otras figuras, no necesariamente la SA, la sociedad anónima, pueden hacer una SC, una sociedad civil, en donde ahí las utilidades se pueden repartir como un remanente distribuible y de esa manera pues poder tener una utilidad en donde pueda ir directamente hacia los que están poniendo su trabajo y de esa manera pues ir haciendo pues un poco más de utilidad sin tener que estarse gastando mes con mes el dinero que va entrando, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Otra parte que yo creo que es fundamental es la parte pues del patrocinio. Y miren, cuando digo patrocinio a veces pues pensamos en los grandes patrocinios, ¿no? Yo creo que aquí parte del patrocinio pues son pues a lo mejor alianzas comerciales. Les voy a poner, por ejemplo, una escuela que tiene niños, pues bueno, a lo mejor tú haces una propuesta al dueño de la escuela en donde le dices, oye, de cada niño que se vaya a mi escuela, te voy a dar el 10%, el 5%, ¿no? Y entonces te abren las puertas de un mercado potencial importante y de esa manera, pues es un esquema como de patrocinio o de alianza comercial que es muy importante para lograr precisamente el que se tenga, por decirlo de alguna manera, más ingresos al tener más niños practicando el deporte. Otra de las cosas que pueden ustedes hacer, pues es todos esos tiempos libres que tienen en sus gimnasios, cómo llenarlos, ¿no? Y entonces ahí pues también a lo mejor pues hay una escuela cercana, pues a lo mejor hacen que tengan ciertas actividades con ustedes como parte de la educación física y entonces el dueño de la escuela pues le conviene porque va a ser algo atractivo y que pueda ofrecer. O aquí dentro de esta escuela damos clases de gimnasia. ¿Y a ustedes qué les conviene? Pues a lo mejor una cantidad
que les va a pagar la escuela como renta, que les sirva para que esos espacios que no tienen hoy una utilidad generen dinero y de esa manera también aumentamos los ingresos. O sea, en la parte de la dirección lo que tú tienes que hacer es cómo lograr que toda tu capacidad instalada, por llamarle de alguna manera, esté ocupada. ¿De acuerdo? Entonces, ahí son algunos de los tips y por supuesto que creo, mira, incluso Gustavo no me dejará mentir, pero pues en varias ocasiones yo he platicado con él y he reconocido que la gimnasia es un negocio que puede convertirse en algo muy, muy redituable. En algún momento estuvimos a punto de hacerlo. El tema que tuvimos es que, pues ustedes saben que las autoridades en nuestro país a veces pues son complicadas y el tema del uso de suelo fue todo un viacrucis y no nos permitieron el uso de suelo para poner la escuela, pero por supuesto que yo veo en la gimnasia una alternativa muy rentable, muy atractiva, sobre todo porque recuerden, todavía el 52% de la población menor de 12 años son niñas y bueno, pues ahí hay un mercado potencial muy importante, ¿no? Muchas gracias, Otón. De Aldo Torres, te pregunta que cuál ha sido la gran diferencia entre las federaciones de Estados Unidos y en México y qué aspectos de procesos administrativos consideras que se podrían importar al país. Mira, yo en la parte de las características, yo creo que hay desafortunadamente muchos temas que son dentro de ese diagnóstico que hacen, pues de las oportunidades que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque en México todavía la parte del patrocinio deportivo, por dar solo un ejemplo, pues es algo que todavía está en pañales, ¿no? En tanto que en Estados Unidos, pues es verdaderamente un esquema en donde pues hasta pequeños negocios se convierten en patrocinadores de equipos y todo, y lo hemos visto en películas y en diferentes formas como pues el restaurante de la colonia patrocina al equipo de béisbol y cómo hay muchas formas de que haya patrocinios. Entonces, ese es un punto pues que bueno, que tendríamos que empezar a desarrollar en México. Otro punto es el cultural, el tema cultural. Ustedes han visto cómo en Estados Unidos, en el high school, en el nivel que sea, hay un evento deportivo y se llena y cobran, ¿eh? Aquí en México hay una competencia de gimnasia o del deporte que me digan prácticamente y no los van a ver ni sus papás, ¿sí? Mucho menos vas a poder cobrar. Entonces, hay aspectos culturales que a lo mejor no son tan sencillos de cambiar y que hacen que sea una diferencia importante de cómo se manejan los negocios o las organizaciones o las federaciones en Estados Unidos y cómo lo hacen en México. Yo te podría decir que en gran medida una de las cosas que deberían de suceder es que la gente también esté dispuesta a cambiar ese chip. No sé si les ha pasado, pero como que ven, no es deporte, es juego, es esto, y como que en muchos momentos la gente es reacia a pagar, no entienden que es un servicio y no le dan el justo valor a ese servicio. Y hay veces que por otros servicios están dispuestos a pagar mucho más dinero y aquí, pues bueno, creo que tal vez un poco por la informalidad que tenemos en ciertos aspectos, no lo hemos logrado. Quiero decirles que en Estados Unidos, pues bueno, es un país que no tiene un ministerio del deporte y por lo tanto los recursos los tienen que obtener ellos mismos y eso creo que también les ha enseñado a caminar solos. Creo que algo que, bueno, pues que evidentemente ayuda, pero que también se ha convertido en una mala influencia es que las federaciones en México reciben recursos públicos. Yo vería a las federaciones también como entes generadores de recursos y para ello brindando servicios de calidad, buscando alternativas pues de financiamiento. Yo les puedo platicar, por ejemplo, pues bueno, lo que hace la federación, hizo un convenio con CONADE, tiene una instalación, hoy genera sus propios recursos y tiene dinero para hacer varias cosas. ¿Sí? Cuando yo estuve como presidente de la Federación de Canotaje, pues hice un centro de alto rendimiento en Cuemanco y bueno, pues mientras estuve, pues logré muy buenos ingresos porque vendía a nivel mundial el tema de campamentos de alto rendimiento y entonces tenía recursos y a la medida que tiene recursos, una organización puedes hacerla crecer. Entonces yo creo que desafortunadamente ese también es un factor. Y yo creo que el último factor preponderante o por el cual
las cosas no funcionan a veces como pensamos o como quisiéramos en las federaciones, es porque la forma en la que se elige al presidente es una forma democrática, una forma en la que muchas veces esos aspectos que hoy les presenté de perfiles, de conocimientos, de habilidades, de experiencia, de disponibilidad, pues no los tienen los presidentes de federación. Nunca han llevado una organización, son padres de familia o son exdeportistas o son jueces, pero que puedan ser excelentes en lo que estaban haciendo. Pero al llegar y tener que llevar una organización a obtener recursos, a dar servicios de calidad, a normar, a hacer que las cosas funcionen correctamente, a dar resultados, etcétera, es cuando las cosas se complican. Entonces, redondeando, mejores presidentes o mejor preparados, un cambio de visión y de no ver al papá gobierno como el que nos tiene que dar todo el recurso, crear organizaciones que busquen dar servicios de calidad y por lo tanto también poder buscar ser autofinanciables con distintos esquemas. Esos creo yo que son elementos fundamentales que tienen que tomar las federaciones. Creo que vamos a llegar al momento en el que cada vez hay menos recursos para el deporte y en este caso es cuando las federaciones se tienen que reinventar y tienen que buscar la forma pues de volverse organizaciones eficientes. En cuanto a qué documentos traernos de allá, yo les diría, los documentos son los mismos. O sea, el libro que yo escribí de la administración del deporte, pues dice exactamente lo mismo que dice un libro de administración del deporte en Estados Unidos, en inglés, del autor que quiera, ¿no? En términos generales son las mismas herramientas y lo que cambian son las personas, ¿no? Que aquí en México pues somos soberbios, no reconocemos que nos hace falta aprender cosas nuevas, no utilizamos las herramientas, tenemos, bueno, yo le llamo el síndrome del cargo, que cuando una persona llega a un cargo, en vez de reconocer y tratar de allegarse de gente capaz, pues lo que hace es sentir que él sabe todo y que nadie le puede enseñar. Y cuántas veces hemos visto en cargos directivos muy importantes a gente que se cierra, que no escucha y que no sabe, ¿no? Entonces, ahí son temas. Yo, por ejemplo, les puedo platicar de mi experiencia como subdirector general de calidad para el deporte. Yo hice un programa que lo que buscaba era la profesionalización de las federaciones. Si ustedes recuerdan, estaba esa parte de la certificación en calidad. Todo este proceso administrativo lo tenían que hacer las federaciones. Yo las ayudé para hacerlo. No me dio el tiempo para realmente concluir, porque la idea era ya en las reglas de operación, si ustedes, bueno, sé que va a ser difícil, pero bueno, si se ponen a ver las reglas de operación del 2015, yo hice una trampa. Yo certifiqué muy fácilmente a todas las federaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les hice el trabajo. Lo que nadie se dio cuenta es que en el 2015 ya nadie iba a recibir recursos públicos si no pasaba nuevamente la certificación en calidad. ¿Y qué era esa certificación? Era que, pues bueno, ahí ustedes saben, hay federaciones que la esposa es la que está de gerente, la hija está de entrenadora, etcétera, ¿no? Entonces, en el esquema que yo tenía era, ¿sabes qué? A ver, yo te doy dinero para contratar a un entrenador, pero el entrenador no tiene el perfil. ¿Sabes qué? Yo estoy impedido por las reglas de operación del gobierno a darte dinero en tanto tú no me traigas un entrenador que cumpla con el perfil. Oye, que no tengo procedimientos para la formación de selecciones nacionales. ¿Sabes qué? No te puedo dar dinero. Oye, que no tengo un plan estratégico, que no tengo esto, no te doy dinero. Y entonces yo lo que pretendía era obligar a la gente a tener mejores organizaciones, mejores personas en las organizaciones, utilizando el gancho de los recursos públicos que yo tenía la autoridad de otorgar, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues yo decidí salir al momento de Jesús Mena, todavía hubo ahí un momento en el que pues a lo mejor me hubiera podido quedar al menos hasta los Panamericanos, pero bueno, yo realmente fue para mí siempre un sueño el estar en calidad para el deporte. Cuando llegué se convirtió más en una pesadilla por diferentes razones que pues solamente cuando estás ahí las conoces. Y bueno, pero yo lo que les quiero decir con esto es que es
lo mismo, lo único que nosotros tenemos que hacer es hacerlo de mejor manera y prepararnos cada día más para ser mejores personas. ¿Cuántos de nosotros o cuánta gente no conocemos que pasan de verdad años y ya saben todo? Ellos no necesitan aprender, nunca toman un curso, nunca leen un libro y siguen con las mismas ideas, los mismos conocimientos que hace 30 años, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es de las diferencias más importantes con respecto a este tema de las diferencias entre las federaciones de México y Estados Unidos. Muchas gracias por la respuesta. Tomo la partecita que me toca, pero coincido perfectamente en el tema de la profesionalización de los cuadros directivos, y para todos los que nos escuchan, pues hacerles saber que en ese momento en que justamente Otón estaba dentro de la CONADE y en este mecanismo por profesionalizarnos, estuvimos siendo parte de este sistema, y en mucho, gracias a él, fue que nos dimos a la tarea en el Consejo Directivo de la Federación, pues a darnos a capacitación de los temas respectivos a nuestra función, particularmente en diplomados y cursos que tenían que ver con administración y gestión deportiva. Agradecemos mucho al doctor Otón su participación. Al parecer no hay más preguntas, pero hacerle extensiva pues las felicitaciones y los agradecimientos de las personas que el día de hoy nos escucharon. Y pues sin más, muchas gracias de verdad por compartir con nosotros este tiempo, por dar a manos llenas este conocimiento, y esperar que en un futuro próximo pues podamos volver a contar con alguna participación en un nuevo tema. Muchas gracias, Gustavo. Mira, hay una pregunta de Adri que dice que si les puedo decir lo del libro. Miren, el libro lo pueden encontrar en internet, o sea, hay una liga, pueden encontrar desde el ebook como el libro. Es en Paidotribo, México. Desafortunadamente, con todo esto que ha pasado de la pandemia y todo lo que pasó en España, pues la editorial Paidotribo España está en una situación muy complicada. Entonces, ahorita está remitiendo solamente la venta de este libro en la parte de México. Y entonces, bueno, pues yo les puedo decir, son muchas hojas, o sea, estamos hablando de así, nada más por poner, de 460 hojas. Pero miren, yo les sugeriría, si alguien tiene la aspiración, el gusto o el deseo de llegar a ser directivo, créanme, yo creo que esto es un documento que les puede servir muchísimo para, pues por lo menos conocer lo esencial, lo elemental, y ya de ahí ir desarrollando los temas que más les interese. Hay temas como el marketing, como algunos otros que no tocamos aquí, que realmente pues son interesantes y que se convierten en herramientas pues que no solamente a nuestra organización, sino a nosotros como personas nos pueden ayudar a ser pues más exitosos, cumplir con esos objetivos que siempre estamos soñando o deseando. Pues muchas gracias una vez más, tanto al doctor Otón por su experiencia, su conocimiento que hoy virtió en esta hora y media de charla, a todas las personas que estuvieron conectados escuchando, y los esperamos el próximo viernes a las 12 del día con la tercera conferencia de esta jornada de conferencias, la primera organizada por la Federación Mexicana de Gimnasia, y que esperamos tener pues en el futuro próximo más jornadas de este tipo. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Gustavo. Muchas gracias.